Solo pedi un aumento del 9% a los 38 anno, el padre de mi esposa, el suyo, estalo en carcajada y dijo, quizás si aura de una jubilación anticipada. Así que hice exactamente lo que sugirió. Una lamada telefónica después, su mayor rival me hizo una oferta que triplicó mi salario. El suyo no tenía idea de lo que se le venía encima. Mi nombre es David Hartley, hace 3 semanas, estaba sentado en una sala de conferencia viendo como mi cara era desmantelada por el hombre con cuya ya levaba casado 12 años. Lo que él no sabía era que yo ya había hecho la llamada telefónica que destruiría todo lo que había construido. Pero me estoy adelantando. Permitant-me pesar desde el principio, desde el momento en que comprendí que la lealtad no significaba nada cuando te casaba con la familia equivocada. Si le está gustando esta historia, por favor, presionant el botón de suscripción y dejando un comentario abajo. Su apoyo no ayuda a traer más historia increíble como esta. Y no olviden darle me gusta a este video, real me ayuda a que el canal crezca. Ahora, continuemos. Conocí a Alexis Peton cuando yo tenía 26 años y él 24. Trabajaba en marketing en una startup tecnológica donde yo era el arquitecto de software principal. Por aquel entonces, yo era solo otro programador intentando hacerse un nombre en el interminable mar de codificador ambicioso de Silicon Valley. Alexis era hermosa, segura de sí misma y tenía esa forma de hacerte sentir como si fuera la única persona en la habitación cuando te hablaba. Salimos durant 2 años de que descubrirá quién era su padre, no porque ella lo ocultara, sino porque genuinamente parecía que reconstruir algo conmigo que no estuviera conectado a su dinero o influencia. Gregory Peton era el suyo y fundador de Peton Technology, una empresa valorada en 800 millones de dólares que se especializaba en soluciones de software empresarial para compañía de la lista Fortune 500. Cuando Alexis finalmente me presentó a su padre en una cena familiar, estaba increíblemente nervioso. Aparecí con mi mejor traje, el que compré para entrevista de trabajo, y traté de no sentirme intimidado por su mención en Pacific Heights. Gregory estuvo encantador y esa noche, me preguntó sobre mi trabajo y parecía genuinamente interesado en mi antecedente. Su madre, Patricia, era educada pero distante, el tipo de mujer que había perfeccionado el arte de mirar a través de las personas en lugar de verla. Arquitectura de software, dijo Gregory, agitando su vino, ahí es donde ocurre la verdadera innovación. Cualquiera puede escribir código, pero diseñar los sistemas que escalan? Eso requiere talento real. Me sentí validado esa noche, como si quizá pudiera pertenecer a este mundo donde la gente tenía casa de vacación y usaba reloj que costaban más que mi coche. Nos casamos en una ceremonia que costó más que la casa de mi padre. Alexis quería algo íntimo, pero Patricia insistió en invitar a 300 de sus amigos más cercanos y socio comercial. Me paré ante ese altar con un smoking que costó $4,000 y prometí amar a Alexis por siempre, mientras su padre daba un brindis sobre lo orgulloso que estaba de darme la bienvenida a la familia Peton. Lo que no entendí entonces fut que esa bienvenida tenía condición. 6 meses después de la boda, Gregory me ofreció un puesto en Peton Technology, arquitecto de software senior, reportando directamente al CTO. El salario era bueno, no excelente, pero él lo presentó como una oportunidad para aprender el negocio desde adentro y crecer con la empresa. Alexis estaba emocionada de que trabajáramos juntos, construyendo algo como un equipo. Piénsalo, David, me dijo una noche en nuestro nuevo apartamento, que su padre nos había ayudado a comprar. Sería parte del negocio familiar. Papa ve un potencial real en ti. Acepté el trabajo. Ese fut mi primer error. Durant los siguientes 12 años, trabajé como un esclavo en Peton Technology. Rediseñé toda su infraestructura interna, reduciendo los costes de los servidores en un 40%. Lideré el equipo que desarrolló su actualización de producto estrella, lo que generó 60 millones de dólares en nuevo contrato. Mentoricé a desarrollador junior, pasé noche en vela cuando se acercaban las fecha limite y me convertí en la persona a la que todo acudian para resolver problema que nadie más podía solucionar. Mi salario aumentó gradualmente durant esos años de 120,000 a 165,000 $. Nada mal para la mayoría, pero significativamente por debajo de la tasa de mercado para alguien con mi habilidad y trayectoria. Había visto a colgairse a otra empresa y duplicar su salario de la noche a la mañana.
pero cada ve que pensaba en irme, Alexis me recordaba la lealtad, la familia y como su padre valoraba el compromiso a largo plazo por encima de cambiar de trabajo constantemente. El dinero no elo es todo, decía ella. Está construyendo algo significativo aquí. Papa siempre dice que los mejores líderes son los que se mantienen firmes durant los tiempos difíciles. Los tiempos difíciles de los que hablaba nunca parecían afectar personalmente a la familia Peton. Elo seguían haciendo su viaje anual a Europa y seguían organizando cenadón del vino costaba más por botella de elo que yo ganaba en una semana. Pero, para los empleados de la empresa, se suponía que debíamos estar agradecidos por el privilegio de trabajar para la vision de Grégory Peton. Quimpli 38 años el mes pasado. Alexis me organizó una fiesta sorpresa en nuestra casa, invitando mayormente a su amigo y familiar. Su padre dio un discurso sobre lo orgulloso que estaba de mí y de cómo me había convertido en una parte esencial de la familia Peton Technology. Todos aplaudiront. Son rey le dit las gracias, pero por dentro estaba haciendo cálculo. 12 años en la empresa, 12 años de compensación por debajo del mercado, 12 años de ser tratado como familia en la cena, pero como un empleado más cuando se trataba de un ascenso real. Había estado observando la industria tecnológica de cerca durant el último año. Ingeniero con la mitad de mi experiencia estaban ganando $250,000, $300,000, alguno incluso más. Mientras tanto, yo estaba estancado en $165,000 con un bono anual que apenas cubría los impuestos a la propiedad de la casa que Alexis insistió en que compráramos en el vecindario adecuado. El punto de quiebre llegó durant mi evaluación anual a 3 semanas. Me había preparado cuidadosamente, documentando cada proyecto importante que había liderado, cada euro de coste que había implementado y cada miembro del equipo que había mentorizado y que había legado a gran cosa. Había practicado mi discurso sobre las tasas de mercado y una compensación justa. La reunión estaba programada para las 2 heures de l'après-midi en la oficina de Grégory, y esa suite en la esquina con ventanal de piso a techo que daban a la bahía. Me hizo esperar 20 minutos, algo que nunca había hecho antes. Cuando su asistente finalmente me hizo pasar, Grégory estaba en una llamada telefónica, haciendo cena para que me sentara mientras terminaba el lo que fuera que estuviera cerrando. David, dis-je finalement, colgando y reclinando en su silla de cuero. Et bueno verte. ¿Cómo te está tratando mi hija? Alexis está genial, dis-je. En realidad, quería hablar contigo sobre mi paquete de compensación. Su expresión no cambió, pero algo se movió en su ojo. Tu compensación? Acabamos de hacer tu revisión anual el mes pasado. Lo sé, y agradezco el aumento del 3%, pero he estado mirando las tasas de mercado para arquitecto senior con mi nivel de experiencia, y hay una brecha significativa entre lo que gano y lo que es el estándar de la industria. Grégory junto las pintas de su dedo, estudiando como si yo fuera un problema que necesitaba resolver. Tasa de mercado? Está hablando de esos salarios ridículos que las grandes empresas tecnológicas lanzan para robar talento. Estoy hablando de una compensación justa por el valor que aportó a esta empresa, dis-je, manteniendo mi voz firme. Durant los últimos 12 años, he liderado proyectos que han generado más de $200 millones en ingresos. He reducido los costos operativos en millones. Creo que un aumento del 9% para poner más en línea con los estándares de la industria es razonable. Un 9% me habría elevado a $180,000. Un por debajo del mercado, pero al menos moviendo en la dirección correcta. Grégory se quedó en silencio por un largo momento. Luego comenzó a reírse, no una risita educada, sino una carcajada sonora que hizo que su cara se pusiera roja. 9%, dis-je, secando los ojos. David, habla en serio. Realmente hasta aquí esperando que te diera un aumento del 9%. Senti que mi estómago se tensaba. Basado en mi desempeño y los estándares del mercado, si. Déjame decir algo sobre los estándares del mercado, dijo Grégory, inclinando hacia adelante. Esa empresa que pagan salario ridículo, como dinero y quiebran en 5 años. Nosotros hemos estado en el negocio durant 30 años porque somos inteligentes con la compensación. Pagamos de manera justa. Recompensamos la lealtad, pero no participamos en esta guerra de oferta que inflan las expectativas de todo.
No estua pidiando una guerra de oferta, dis-je. Estua pidiando un valor justo de mercado. La sonrisa de Grégory desapareció. Sabelo que pienso, David? Pienso que talvez te has acomodado un poco. Talvez hora de recordar que no todo el mundo puede trabajar en una empresa como esta. Talvez hora de una jubilación anticipada si no está feliz con elo que ofrecemos. Las palabras quedaron suspendidas en él entre nosotros. Jubilación anticipada. A los 38 años. Me está despidiendo, pregunté, con la voz sorprendentemente tranquila. Estoy sugiriendo que, si no estás satisfecho con tu compensación, quizá debería explorar otra opción, ver que piensa real el mercado que Valsin el apellido peut-on respaldandot. Me levantai lentement. Entendido. Pensaré en elo que digiste. Buombre, dijo Grégory, volviendo ya a su computadora. Ah, y David, mantengamos esta conversación entre nosotros. No he necesidad de preocupar a Alexis con cosa del trabajo. Salí de su oficina y fui directo al estacionamiento, me senté en mi coche durant 20 minutos con las manos temblando, intentando procesar elo que acababa de pasar. Mi sugro, el hombre que me había dado la bienvenida a su familia, acababa de decirme que tomara la jubilación anticipada a los 38 años porque había pedido un aumento que on me dejaría mal pagado. Fui entonces cuando hice la llamada telefónica que cambiaría todo. Ces meses antes, me había contactado un reclutador de Summit Ridge Technology, el mayor competidor de Peloton. Habían oído hablar de mi trabajo y querían discutir oportunidad. Amablement decliné, citando lealtad a mi empleador actual, pero guardé el número del reclutador en mi teléfono por si acaso. Sois David Hartley, dis-je cuando él contestó. Hablamos a 6 meses sobre oportunidad en Summit Ridge. ¿Es puesto sigue disponible? Sir Hartley, dis-je, y pu escuchar la sonrisa en su voz. Me alegra mucho que la mara. De hecho, hemos estado siguiendo su trabajo de cerca. El puesto que mencioné está ocupado, pero tenemos algo mejor. ¿Puede reunirse mañana por la mañana? La entrevista tuvo lugar en una cafetería del centro, territorio neutral. La gerente de contratación era una mujer llamada Jennifer Park, su vicepresidenta de ingeniería. Fui directa, hizo pregunta inteligente y parecía genuinamente impresionada por mi portafolio. Voy a ser honesta contigo, David, dijo después de una hora de discussion técnica. Hemos estado tratando de alcanzar a Peloton Technology durant 5 años. Tu eres el arquitecto detrás de su éxito. Queremos que haga por nosotros elo que hiciste por elo. De qué tipo de compensación estamos hablando, pregunté. Jennifer deslizó una carpeta sobre la mesa, salario base de $320,000. Bono annual potentiel del 30%. Opción sobre acción que se consolidant en 4 años. Paquet completo de beneficio y un bono por firma de $150,000. Me quedé mirando la cifra, quasi el doble de elo que Peloton me estaba pagando. Et una condition, dijo Jennifer. Necesitamos que empieces en un plazo de 2 semanas. Estamos lanzando una iniciativa importante y necesitamos tu experiencia de inmediato. Necesitaré presentar mi renuncia, dis-je. 2 semanas es tiempo suficiente. Haremos que funcione por nuestra parte si tu puedes hacerlo por la tuya. Firmé la carta de oferta allí mismo en la cafetería. Luego conduje a casa y me preparé para la conversación más difícil de mi vida. Alexis estaba en la cocina cuando llegué, picando verdura para la cena. Levantó la vista y sonrió cuando entré, y esa misma sonrisa que me había hecho enamorarme de ella hace 14 años. ¿Cómo estuvo tu día? Preguntó. Necesito hablar contigo sobre algo, dis-je. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué pasa? Tu mi évaluación anual con tu padre hoy. Pedí un aumento del 9% para poner mi salario más en línea con las tasas del mercado. Alexis dejó su cuchillo, y él se rió de mí. Me dijo que tal vez era hora de una jubilación anticipada si no estaba feliz con mi compensación. Se quedó en silencio por un momento. David, ya sabe cómo es papá. Es de la vieja escuela en esta cosa. Probablement no es lo dijo de la forma en que sonó. Lo dijo exactamente de la forma en que sonó, Alexis.
Me a estado pagando meno de hello que valgo durant 12 anno y hello sab. Pagandot meno de hello que val, suvo se elevo. Mi padre te dio un trabajo cuando no eras nadie. Te ha tratado como a un miembro de la familia. Me ha tratado como a mano de obra barata con un descuento familiar, dis-je. Y est terminado con eso. ¿Qué significa eso? Significa que acepté un puesto en Summit Technology. Empiezo en 2 semanas. El color desapareció del rostro de Alexis. Summit. El mayor competidor de papa. Si. No puede hablar en serio, David. Eso es una traición. Eso va a destruir mi relación con mi familia. Tu padre me dijo que explorará otra opción. Lois. Esto es lo que el mercado piensa que valgo. Alexis agarró su teléfono. Voix à la mar a mi padre. Necesitamos arreglar esto antes de que se salga de control. Ya esta fuera de control, dis-je. Y no quiero arreglarlo. He terminado de ser subestimado porque me casé con la familia equivocada. Me miro como si fuera un extraño. La familia equivocada? Eso es lo que piensa de nosotros? Creo que tu padre ha estado usando nuestra relación para mantener bajo su control durant 12 años. Y creo que tu lo has ayudado haciéndome sentir culpable cada vez que mencionaba buscar en notre appart. Eso no es justo. Justo, me rei, y sono amargo incluso para mi wado. Déjà m'hablarte de hello justo. Lo justo hubiera sido pagarme la tasa de mercado por mi habilidad. Lo justo hubiera sido ascenderme según mi contribución en lugar de mantenerme en el mismo puesto durant una década. Lo justo hubiera sido que tu padre me tratara como el empleado valioso que soit en lugar de como el caso de caridad al que le hizo un favor contratándolo. Alexis está valorando ahora. No puedo creer que me esté haciendo esto a mi familia. No te estoy haciendo nada a ti. Finalmente estoy haciendo algo por mí mismo. Salió de la habitación, con el teléfono pegado a la oreja, y la mandó a su padre. Podía escuchar su voz subiendo de tono en la otra habitación, explicando la situación, pidiendo consejo, probablemente pidiendo que él lo arreglara. Fui a nuestro dormitorio y comencé a empacar una malta. Ya había arreglado quedarme con mi hermano al otro lado de la ciudad durant una semana mientras resolvía dónde vivir. La casa estaba a nombre de ambos, pero su padre había dado el pago inicial. Sabía lo que venía. Alexis apareció en el umbral 20 minutos después. Su cara estaba manchada de tanto llorar, pero su expresión era dura. Papa quiere verte manana por la manana. Temprano, antes de que veía a trabajar. Dile que estaré allí a las 7 heures du matin, dis-je. Pero no voy a cambiar de opinión. Él te va a hacer una contraoferta. Una real. No quiero una contraoferta. Quiero respeto. Y tu padre dijo claro y que nunca voy a obtener eso en Peton Technology. La réunion de la manana siguiente fut en la misma sala de conferencia donde había pasado ciento de horas durant los últimos 12 años. Gregory ya estaba allí cuando llegué, junto con Patricia, Alexis y el jefe de recurso humano de la empresa, un hombre llamado Robert Strauss. David, dijo Gregory, señalando una silla vacía. Sientat. Hablemos de esto racionalmente. Permaneci depuis. Estoy aquí por cortesia. Mi decisión es definitiva. Summit Ridge es nuestro competidor directo, dijo Gregory, con la voz tensa por una ira controlada. Te está levando 12 años de conocimiento propietario a elo. Eso no es solo poco ético, et potentiellement ilegal. Todo lo que se elo aprendí a través de recursos disponibles publicamente y mi propia habilidad. Nunca firmé una cláusula de no competencia, y no me levo ninguna información propietaria. Robert se aclaró la garganta. En realidad, David, cuando fuiste ascendido a arquitecto senior, si firmaste una cláusula de no competencia. Te prohíbe trabajar para competidor directo durant 18 meses. Esperaba esto. Revisé mi contrato de trabajo anoche con un abogado. Esa cláusula de no competencia es inapplicable en California para empleado que ganan menos de $200,000 anual. Como mi salario est de 165 000, no aplica. La sala se quedó en silencio.
El rostro de Grégory se puso rojo. Real Machaes pensado bien esto, dijo finalmente. Et tenido 12 anneaux para pensarlo. Tu sugerencias sobre la jubilation anticipada solo me ayudó a tomar la décision finale. Alexis se puso de pie. David, por favor. Podemos arreglar esto. Papa, dile que igualará la oferta. Igualarla, Grégory miró a su hija como si hubiera perdido la cabeza. Probablement le estan ofreciendo el doble de elo que val solo para molestarno. Me estan ofreciendo elo que el mercado dice que valgo, corrigi, elo cual es significativamente más de elo que me has estado pagando. Bien, dijo Grégory, poniéndose de pie. Ve a Summitridge. Mira cuanto duras cuando no tiene el apellido peut-on protegiendot. Mira que pasa cuando er solo otro empleado en lugar de familia. Siempre he sido solo otro empleado, dijo en voz baja. Ese es el problema. Me di la vuelta para irme, pero la voz de Grégory me detuvo. David, si atraviesa esa puerta, también está abandonando a mi hija. La familia es todo para nosotros. Si elige Summitridge, está eligiendo destruir tu matrimonio. Miré a Alexis. Estaba lorando de nuevo, pero no me miraba a los ojos. E eso cierto, le pregunté. Si acepto este trabajo, terminamos? No respondió de inmediato. Su madre se inclinó y le susurró algo. Finalmente, Alexis asintió. No puedo estar casada con alguien que traicionó a mi familia, dijo suavemente. No traicioné a nadie. Finalmente me pus en pie por mí mismo. E lo mismo para nosotros, dijo Patricia con frialdad. Salí de esa sala de conferencia y nunca miré atrás. El divorcio se finalizó 3 meses después. Alexis se quedó con la casa, ya que su padre había hecho el pago inicial. Yo me quedé con mi coche, mi ahorro y mi autoestima. La séparation fut sorprendentemente amistosa una vez que superamos la ira inicial. Creo que ella había estado tan atrapada por las expectativas de su familia como yo. En Summitridge, empecé con todo. Jennifer Park me dio total libertad creativa para rediseñar toda su arquitectura de software. Contraté a un equipo de ingenieros brillante, mucho de elo persona con las que había trabajado en Python y que también estaban cansada de ser subestimada. En 6 meses, habíamos lanzado un producto que era más rápido, más confiable y un 30% más barato que cualquier cosa que ofreciera Python Technology. En un año, Summitridge los había superado en cuota de mercado entre de su línea de producto principal. Grégory intentó defenderse. Lanzó una campaña de desprestigio, difundiendo rumor de que yo había robado secreto comercial. Pero cuando su abogado no pudieron presentar ninguna prueba, el caso fut desestimado. Intentó robar a los miembros de mi equipo con oferta inflada, pero para entonces ya habíamos construido algo especial en Summitridge, una cultura donde real se valoraba el talento. El golpe final llegó cuando Python Technology perdió a su mayor cliente, una empresa de fortune sans que había estado con elo durant 15 años. Se cambiaron a Summitridge específicamente debido a la arquitectura que yo Disney. Escuché a través de los rumors de la industria que Grégory tuvo que despedir a 200 empleados después de esa perdida, que la junta estaba cuestionando su liderazgo y que había envejecido 10 años en los últimos 18 meses. No me sentí victorioso. Solo me sentí libre. La semana pasada, me encontré con Alexis en una cafetería del centro. Se veía cansada, mayor de sus 36 años. Charlamos un poco de manera incómoda durant unos minutos antes de que ella finalmente dijera lo que quería decir, papa tuvo un derrame cerebral el mes pasado. Uno leve, pero lo obligó a retirarse de la empresa. Lamento escuchar eso, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, no le deseaba ningún mal a l'ombre. Pregunto por ti, continuó Alexis. Pregunto si eras feliz. ¿Qué le dijiste? Le dis-je la verdad, que probablement er más feliz de elo que jamais has sido, y que tal vez debió haberte escuchado cuando pediste ese aumento. Terminó su café y se levantó para irse. En la puerta, se dio la vuelta. Por si sirve de algo, David, elo siento. Deberíamos haberte valorado más.
Deberia habert defendido en lugar de acert sentir culpable porque é lo que merecia. Gracia por decir eso, respondit. Después de que ella se fut, me quedé sentado pensando en los últimos 14 años, en el hombre que yo era cuando conocí a Alexis, lleno de ambition, pero dispuesto a apagar su luz para encajar en su familia, en el hombre en el que me había convertido en peton tecnologie, cada vez más amargado y subestimado, y en el hombre que soy ahora, seguro, respetado, ganando tres veces lo que Gregory pensaba que yo valía. AVC, la mejor venganza no es dramática ni cruel. AVC, simplement et vivir bien, demostrar que se equivoquant todos los que te subestimaron y construire algo mejor de lo que jamais pensaron que podría. Mi nombre est David Hartley. Tango 39 anneaux, soit directeur de technologia en Summit Ridge Technology y pedí un aumento del 9% que nunca obtuve. En cambio, obtuve algo mejor. Obtuve libertad, respeto y la satisfaction de saber que el hombre que me dijo que tomara la jubilación anticipada ahora está viendo como su empresa se desmorona mientras la mía prospera. Todo lo que hizo falta fue una llamada telefónica y el courage de finalmente valorar a mí mismo tanto como siempre había valorado la lealtad a persona que nunca me valoraron en absoluto. Si esta historia resonó contigo, por favor, tomate un momento para suscribirte al canal para ver más historia real increíble. Déjà un